Bien, jóvenes, ¿todos pueden visualizar lo que estoy compartiendo? Sí, arquitecto. Muy bien. Bien, chicos, el examen parcial será el día 6 de octubre. O sea, quiere decir que es de este miércoles al otro miércoles. ¿Ya? El siguiente miércoles es la entrega del práctico 2 y el 6 viene a ser ya el examen parcial. Bien, jóvenes, las indicaciones son las siguientes. Obviamente ustedes saben que deben ingresar puntual el día miércoles 6 de octubre a las 8 horas, ¿no? Que es el horario del curso, 8 de la mañana. Se iniciará pasando lista. El alumno que no esté presente tendrá -2 puntos sobre la nota del examen. La presentación del examen es individual. La exposición será al azar. La propuesta es, el tema que van a tratar es la propuesta del complejo habitacional, que son, los temas a tratar son tipología de usuarios, tipologías de departamento en base al análisis del usuario, determinar el tamaño de cada departamento, una programación arquitectónica, un zoning, donde ustedes deben demostrar una propuesta de zonificación espacial, incluyendo el tamaño de los departamentos, equipamientos, servicios, accesos, áreas verdes, etc. Deben de presentar un volumen, 4 vistas, por favor, presentar 4 cortes y 3 elevaciones. La entrega y exposición, nuevamente les repito, es el 6 de octubre. Los requisitos son usar láminas en formato horizontal, que es lo que normalmente ustedes utilizan. La entrega del trabajo final será en formato PDF. O sea, cuando envíen su trabajo debe ser en formato PDF. La entrega será el día miércoles 6 de octubre hasta la 1 de la tarde por el campus virtual. Bien, muchachos, ¿tienen dudas, consultas? Ahorita les voy a mostrar el terreno, no se preocupen. Es la fábrica de granos, todos se ubican, ¿verdad? Exacto. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, una consulta, algo que no le... A ver, dime, Vargas, adelante. Sí, arquitecta. Buenos días. Disculpe, el tema de los cortes y elevaciones, esto debe ser a un nivel es volumétrico esquemático, ¿no? Todavía no Claro. adentrarnos o ya adentrarnos al tema No, no, de... no, todavía no, porque créanme que es bastante lo que les estamos pidiendo, todavía no vamos a entrarnos a detalles, ¿no? Simplemente lo que queremos ver es un volumen, una idea del volumen que ustedes ya empiezan ustedes a esquematizar. ¿Alguien más desea hablar, por favor? Adelante. Ya, arquitecto, una pregunta. ¿Vamos a estar pasando crítica para esta entrega? Aló, ahora Mm, sí, ¿me escuchan? Sí. sí, sí, arquitecta. Le preguntaba si vamos a estar pasando crítica para esta entrega o vamos a continuar con lo de la calle, porque creo que en el anterior work que nos pasó decía que la entrega iba a ser el 29, algo así. Sí, correcto. El práctico 2 se entrega el día 29. Ya para el examen parcial tienen ustedes que pasar críticas. Yo les recomiendo que ya empiecen a avanzar. Por eso es que les estamos dando con 2 semanas de anticipación para que ustedes programen bien su tiempo, para que ustedes busquen la información, las jóvenes, porque como ustedes pueden ver, ya estamos hablando de las tipologías de usuarios, ¿no? Como ustedes ya han hecho un análisis, los barrios que están allí, entonces ustedes más o menos conocen, ya tienen un entendimiento del tipo de gente que vive en ese sector. Tienen que armar una programación arquitectónica y hacer un zooming, ¿no? Con una propuesta de zonificación espacial. Recuerden que en la programación arquitectónica, ahí ustedes tienen que hablar de los tipos de departamentos que van a diseñar. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes deciden, ¿no? Quiero departamentos para, no sé, pues parejas jóvenes que todavía no tienen hijos, o parejas ya mayores con hijos, ¿no?
o quizás ustedes dicen, no, miren, por esta zona, quizás de alguna manera la universidad interfiere en ese sector. ¿Por qué? Porque hay mucho alquiler para jóvenes solteros, ¿no? Que quizás trabajan o simplemente estudian. Entonces, ustedes tienen que crear las tipologías de departamentos en base a los usuarios que ustedes encuentran en ese sector. Estoy dando un ejemplo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, yo, arquitecto, una consulta. Eh, en cuanto al análisis, o sea, el contexto del análisis que estamos proponiendo dentro bueno, como ahorita nos vamos a ver el terreno, supongo que recién nos vamos a dar cuenta del contexto, pero también tenemos que utilizarlo en base a nuestras justificaciones, el usuario y las propuestas que tenemos que hacer, ¿verdad? Claro, pero ustedes ya tienen una idea del contexto del lugar. Por eso, acuérdense, chicos, que yo Claro, les dije, trabajarlo con eso. y claro, por supuesto, porque estamos trabajando en el mismo sector, no nos estamos moviendo. Seguimos trabajando en la calle Manzanitos y la propuesta va a ser en la fábrica de granos. Entonces, ustedes ya entienden cómo es ese sector, ustedes ya tienen un contexto de cómo se mueve ese sector. Por eso acuérdense que yo les dije como que no veo todavía un análisis de cada barrio que existe, ¿no? Porque hay distintos barrios allí. Entonces, ahora lo que quiero que se centren para el examen parcial es entender cómo son esos barrios, digamos más o menos cuáles son sus ingresos, qué tipo de gente es la que vive allí, ¿no? Si hay mucha gente que vive de alquiler o no, influencia la UTP o no en ese sector, me parece que sí. Nadie todavía ha hablado exactamente de eso, ¿no? Entonces, eso recién se van a dar cuenta cuando empiecen ya a analizar las tipologías de usuarios. ¿Tienen alguna otra duda o consulta? Sí, yo quería hacer algunos comentarios. Me perdí un poco las preguntas, me fue el internet un momento. Pero a ver, para complementar, tal vez ya les han preguntado. El primero, ¿no? Tipos de usuario, tiene que ver no solamente con aspectos cuantitativos, es decir, identificar esas personas. Eso es muy frío, ¿no? Lo que nos interesa mucho como arquitectos es los aspectos cualitativos, ¿no? El ser humano. Porque esa es una crítica que se hace específicamente a los departamentos, ¿no? Que definimos el número de personas, o en qué trabaja, o qué hace, si es estudiante, si es un anciano que descansa. Pero son análisis bastante fríos, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros como arquitectos es cómo este ser humano se relaciona con el espacio, es decir, su experiencia de vida, ¿no? Todos los seres humanos, nuestro cuerpo, está muy asociado a los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, etcétera. Y ahora mismo estamos en una sociedad muy visual, ¿no? Todo es visual. E incluso cuando diseñamos, les hacemos críticas, ¿no? Y ¿cuál es el borde? ¿Cuál es la escala? ¿Cuál es el ritmo? O sea, todo es visual. Pero esa es la reflexión, ¿no? Cuando hagamos el análisis de usuario, enfoquémonos en todos los sentidos, porque todo eso nos da una experiencia espacial y de esta manera analizamos al usuario. Y claro, escuché esa pregunta del análisis del sitio. Los romanos lo acababan, lo denominaban genius loci, ¿no? El alma del lugar, la esencia del lugar. Y claro, ahora mismo nosotros tenemos esa limitación de no poder acceder a esa granja, pero tenemos su contexto. Tal vez dentro de este terreno hay estructuras muy bien definidas y que tal vez tienen una historia, algo que contar. Y tal vez la esencia de esa granja esté en volumen, ¿no? Esté representado en un edificio. Entonces puede que alguna de estas estructuras pueda mantenerse. Esto depende mucho del concepto que ustedes van a definir. Tal vez lo van a demoler, tal vez van
restaurarlo, yo qué sé, pero es muy importante que reconozcamos esos valores dentro del terreno, ¿no? Porque ahora solo hemos visto el contexto, que es muy importante, pero hacia el interior seguramente hay algunos valores que podemos rescatar. Y no se asusten cuando ven 4 cortes, 4 elevaciones o 3 elevaciones, fotos volumétricas, Sunning. Claro, son 2 semanas y en 2 semanas jamás van a poder hacer una síntesis, ¿no? De todo. Pero sí, en base a esas ideas iniciales, conceptos del espacio, van a poder definir sus ideas, ¿no? Por ejemplo, los cortes nos ayudan a definir el espacio, la espacialidad. De esa espacialidad solemos decirles cuál es su escala, pero más que aspectos visuales, como les dije, intenten que todo lo que van a diseñar esté enfocado no solamente en el aspecto visual, sino los demás sentidos del cuerpo humano. Lo mismo pasa en la elevación, a veces la elevación nos distorsiona la perspectiva, ¿no? Porque es una vista frontal del edificio, pero nos permite reconocer otros valores del lenguaje arquitectónico. En la volumetría también, si bien es un aspecto muy visual, incluso solo colocamos volúmenes, ¿no? Que nos ve o nos permite ver la escala, la proporción, pero yo diría más que una volumetría es la envolvente, ¿no? Ese envolvente está lleno de signos, de códigos. Ustedes mismos han reconocido en las calles, ¿no? Estas pieles, esos volúmenes, que hay algunos elementos que representan algo, ¿no? Como la simulación del techo a 2 aguas, la textura de las paredes, los colores. Y el Sunning, de igual forma, es la primera idea de orden. El Sunning casi siempre es para ordenar todo el conjunto y esa relación del espacio exterior con el espacio interior. Bien, esto es lo que quería contar para que quede un poco más claro. Sí, arquitecto, muchísimas gracias. Tiene mucha razón en lo que está diciendo el arquitecto Marcos. Por ejemplo, cuando hablamos de tipología de usuario, o tipologías, perdón, de los departamentos, lo que no queremos es que ustedes nos digan, tipo 1 es, digamos, un departamento con una habitación, tipo 2 con 2 habitaciones y tipo 3 con 3 habitaciones. No es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que ustedes nos digan, tipo 1, ¿qué persona va a vivir ahí? Por ejemplo, tipo 1 es pareja de ancianos. Entonces, ustedes tienen que definir cuáles son los ambientes que realmente los ancianos necesitan. Una persona anciana ya no tiene la energía para estar limpiando una casa grande. Entonces, ustedes mismos tienen que pensar cómo debe de ser un departamento para los ancianos. Definiendo primeramente si es que va a estar en el segundo, tercer, cuarto piso o primer piso, ¿ya? Si necesitan ambientes extremadamente grandes o no, ¿quién los va a limpiar? Entonces, los ancianos, no, los ancianos ya no pueden hacer esas actividades, ¿no? Entonces tiene que ser algo pequeño, reducido, lo necesario, ¿no? Para que una pareja de ancianos pueda vivir cómodamente y dignamente. Otro tipo de usuario, por ejemplo, ¿no? Si tenemos la UTP, es muy seguro que debe haber mucho, en esos barrios debe de haber mucho alquiler de estudiantes. Un departamento para el estudiante. Entonces, el estudiante lo que busca es prácticamente vive en una habitación, pero necesita como un espacio para estudiar, como un pequeño estudio, un servicio higiénico y un kitchenette donde se pueda preparar un desayuno. O sea, algo básico, preciso, necesario, no extremadamente grande tampoco, porque ellos no se la van, los estudiantes no son de limpiar. Entonces ustedes tienen que pensar en cómo es ese usuario. También, por ejemplo, parejas jóvenes, ¿no? Con un hijo o con 2, si son niños. Entonces ustedes mismas tienen que pensar en los espacios, en las áreas verdes, en las áreas de recreo que van a necesitar estas personas. Entonces, cuando hablamos de usuario, tienen que pensarlo de esa manera. Profundicen un poco más en ese aspecto, por favor. Chicos, ¿les ha quedado claro o necesitan que sigamos ampliando más información sobre esto? Una última reflexión. Noten que no se les ha solicitado
o sea, el acabado final de cada ítem, ¿no? Por ejemplo, casi siempre las entregas de volumetría hacen un 3D, un archicado en Revit o en SketchUp, o casi siempre los cortes igual los hacen en computadora. Es una primera etapa y la verdad que sería genial si en estas primeras entregas las hagan a manera de croquis, dibujos o maquetas de estudio. ¿Por qué la volumetría no puede ser una maqueta de estudio, no? ¿Por qué el corte no puede ser un croquis viendo esa espacialidad de esas primeras ideas que ustedes tienen? Igual la elevación, hasta el zooming, ¿no? Porque también no es un croquis, una síntesis. Esto lo digo porque casi siempre eh, lo, lo digitalizan todo y esto ya está sustentado, ¿no? Desde los grandes maestros de la arquitectura, el mismo Le Corbusier, ¿no? Cómo defiende el croquis. Y es porque existe esa relación de la mano con la mente en el proceso creativo, ¿no? Es distinto yo utilizar un mouse o estar en un software y mostrar mis ideas. Estoy limitado a los códigos programados ya por el software. En cambio, si tengo una hoja, un lápiz, tengo esa libertad, ¿no? Esa relación del cuerpo, de la mano, mente, y que está sustentado científicamente, ¿no? Que es parte de mostrar nuestras ideas. Así es que es como una recomendación. Ya si alguien elige hacerlo a computadora, pues también lo podría hacer. ¿Alguna duda, chicos? Bien, muchachos, quisiéramos que ustedes se sinceren también con nosotros y nos digan si quieren ya de una vez ponerse a avanzar lo que es el examen parcial. Para la siguiente clase empezar haciendo una crítica a todos con el examen parcial. Sí, ya que nadie se pregunta, yo quiero seguir comentando. Adelante, arquitecto, sí. Sí, es que esta primera etapa me parece es la más complicada para muchos. Es cómo sintetizamos tanta información, por ejemplo, del análisis de la calle o del sector, ¿no? Cuando hicimos el parque. Eh, si bien es cierto, todavía no tenemos los límites exactos del terreno ni la topografía, pero hay dos visiones claras. Hay quienes pensamos que esto debe de ser un proceso creativo, eh, y hay otros que piensan que no, ya todo está creado y por lo tanto tengo que copiar cosas que se adapten a este lugar. Por ejemplo, la fluidez espacial, las dobles alturas, triples alturas, son cosas que ya se han creado, ¿no? Esa relación del espacio interior-exterior también ya existe. Y tenemos referentes, ¿no? El mismo Le Corbusier, Alvar Aalto, y podemos copiar cómo ellos han hecho. Pero hay otros que pensarán que no, esto es parte de un proceso creativo, por lo tanto tengo que ser disruptivo, llamar la atención. Y hay técnicas, ¿no? Desde el diseño para empezar este proceso creativo. Yo puedo unir palabras, puedo escribir un poema, o puedo hacer una maqueta de estudio, puedo empezar por una escultura, puedo hacer un croquis. Entonces, bueno, yo particularmente sí estoy abierto a cualquier tipo de pensamiento. Si piensas que debes de copiar, debes ver ejemplos referenciales en contextos similares y traer esas ideas y adaptarlas, está bien. Pero hay otros, como mencioné, que no intentan copiar, sino crear algo nuevo y usan diferentes herramientas. Entonces, dependiendo de qué ustedes elijan, los vamos a ir guiando, ¿no? Por eso aquí en los requisitos no se establece algo específico, ¿no? Pero me gustaría que se alineen a una cosa, ¿no? Tomen un paradigma de diseño, porque tenemos distintas formas de pensar. Tal vez alguien le habrá inspirado estos edificios antiguos y va a intentar hacer una abstracción o respetar esos edificios con carácter de valor histórico, ¿no? Como es el lenguaje de sus puertas, sus ventanas, su materialidad. Pero hay otros que no, tal vez tienen una visión más vanguardista, entre comillas, y no es que van a copiar del pasado, ¿no? Sus lenguajes de la puerta, de la ventana, sino
en base a una problemática van a hacer un acto creativo, ¿no? De unir palabras. Pero eso sí, todos van a tener un contexto. Este contexto es físico y también intangible, ¿no? Cultural. Contexto físico es el clima, es la misma morfología urbana. eh, y como arquitectos, como diseñadores, como les dije, estamos muy influenciados por imágenes, estamos en una cultura fotográfica, en una cultura visual, y que, bueno, esa es mi reflexión, no debemos ser tan visuales y hacer hincapié en los demás aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo táctil, que está muy relacionado a las texturas, pero cuando vemos una pared, no necesariamente la vamos a tocar, la vamos a sentir, ¿no? Qué textura tiene, sino con los mismos ojos, al ver un material natural, sabemos su esencia, ¿no? Cómo el material es. Y esto pasa cuando son materiales naturales. Por ejemplo, vemos un sillar, podemos ver las piedras, o sea, cómo está compuesto ese sillar, ¿no? Sus nimbritas, sus rastros de cómo ha sido formada esa piedra, su textura. Es decir, es una piel táctil porque a través de los ojos puedo ver su esencia. O el aspecto, no sé, algo que nos hemos olvidado, del sonido, ¿no? Si bien es cierto, la música, todos esos aspectos sensoriales, ahora mismo también son bien sofisticados por las tecnologías que tenemos, pero a nivel arquitectónico, ¿no? Como esa experiencia espacial del cuerpo en el espacio debe ser pensado. De igual forma los olores o lo que sentimos en ese espacio. Entonces actualmente hay técnicas de diseño, incluso las llaman persuasión o neuroarquitectura, está muy de moda. Y en verdad hay algo de cierto en eso, ¿no? El espacio puede persuadirnos a comportarnos de alguna manera, según su escala, según su materialidad, sus olores, el sonido, etc. Entonces pensemos en esos aspectos también. Arquitecto, cuando mencionó de paradigma de diseño, no le entendí muy bien a qué se refería con eso. ¿Podría, por favor, extender? Sí, me refería a que todos como seres humanos tenemos distintas formas de pensar. A ver, hablando coloquialmente, hay distintas maneras de pensar. Por ejemplo, algunos somos racionalistas, idealistas, materialistas, naturistas. Por ejemplo, un racionalista son los científicos puros, ¿no? Por ejemplo, la vacuna COVID se ha hecho en base a esta visión racionalista, ¿no? Que se ha hecho pruebas y errores, y se ha determinado esta vacuna. Pero hay quienes piensan de otra manera, ¿no? Por ejemplo, los idealistas dicen que la percepción del ser humano, nuestros sentidos nos engañan, ¿no? Si vemos un color, no es exactamente ese color, o si vemos una forma, por la perspectiva, por el ángulo de visión, nos engaña. En realidad no es un cuadrado, en realidad tiene cinco lados, ¿no? Entonces, por eso son más idealistas, porque la materia nos engaña, y por lo tanto, las ideas que tenemos son mejores. O los naturistas, que defienden mucho, todo está en base a la naturaleza, ¿no? A las proporciones del cuerpo humano, y todo debe ser así. O los materialistas, que la materia tiene que descomponerse hasta los átomos, y un ser no existe en base, si no tiene materia, ¿no? Entonces son distintas maneras de pensar. En arquitectura va a pasar algo parecido, ¿no? No sé si ustedes ya han estudiado los estilos arquitectónicos. Por ejemplo, el modernismo, ¿no? ¿Qué nos dice el modernismo? ¿Cuál es su visión? Es crear un mundo mejor, mejorar la moral de las personas, hacer más felices a las personas que habitan ese edificio. Pero ¿qué dicen los postmodernistas, no? Que la arquitectura no tiene ese poder, ¿no? No puede hacer feliz a las personas. Y hacemos una crítica a lo moderno porque no tiene un contexto. Y la arquitectura debe tener un contexto, ¿no? Debe contener sus tradiciones.
rescatar la cultura, esos valores pasados. Y ahora viene otro pensamiento, ¿no? Lo paramétrico. Nos menciona que esto tiene más eficacia, debemos apoyarnos en la inteligencia artificial, en las máquinas. Entonces ya tengo otra perspectiva, ¿no? Que es diseño paramétrico. Entonces son distintas formas de pensar y muchas veces los arquitectos nos alineamos, tal vez no sabemos si somos posmodernos, modernos o paramétricos, pero siempre estamos alineados a algo. Es como colocarnos un título, ¿no? Pero muchas veces, dependiendo del tema, en este caso es un conjunto habitacional, muchas veces dependiendo del lugar, qué lugar tiene sus problemáticas, y también cuestiones personales de nosotros mismos, tomamos diferentes paradigmas de diseño. Tal vez aquí alguien tiene una visión moderna, ¿no? De la arquitectura, alguien tal vez otra visión postmoderna, y alguien una visión paramétrica. A eso me refería con paradigmas, ¿no? En base a eso yo también me influye en mi proceso de diseño, ¿no? Cuando les decía, yo intento rescatar valores del pasado porque en el lugar he encontrado edificios de valor histórico, están teniendo una visión postmoderna, ¿no? De rescatar esos valores tradicionales del lugar. Y cuando les decía que son más vanguardistas, por ejemplo, esta corriente de constructivista, ¿no? Es lo que hacen, ¿no? Crear algo nuevo, llamar la atención. Entonces, su proceso de diseño es distinto, ¿no? Unen palabras, crean poemas, empiezan por un volumen, por una maqueta, empiezan a deconstruir el espacio. Entonces, es una visión deconstructivista, ¿no? Más vanguardista. No sé si ha quedado un poco más claro. Sí, arquitectos, nosotros podemos adoptar cualquier, digamos, como postura o ideas, pero siempre y cuando tenemos que, digamos, en este caso, respetar el análisis de contexto que se ha hecho, ¿no? Y bueno, respecto a lo que son ya netamente los parámetros urbanos que existen ahí regidos por la municipalidad, ¿eso nosotros lo tenemos que averiguar o cómo va a ser respecto a esa parte? Sí, por ejemplo, hay aspectos normativos, hay aspectos de análisis propio del terreno, ¿no? Que es lo interior. Hay aspectos cualitativos, que es el análisis del usuario mismo. Hay aspectos tal vez de, no sé, ejemplos referenciales. Y en base a toda esa síntesis yo hago mi programación, mi concepto, ¿no? Es por eso que hemos tomado como excusa el análisis de esta calle Manzanitos, para que ustedes puedan apreciar desde ya características de la morfología urbana, de los patrones de movimiento, de uso. Entonces, tal vez nos han faltado cosas que ahora hay que complementarlas, ¿no? Como has mencionado, el aspecto normativo es muy importante, porque esto se transformaría en una habilitación urbana. Entonces, si es un conjunto habitacional, va a haber aportes, ¿no? Digamos, 10% para recreación pública, 2% para educación, o para otros usos también. Entonces, son los aportes desde la normatividad, ¿no? Cuando hacemos una habilitación urbana. Seguramente nos dirán una altura máxima, retiros, porcentaje de área libre, coeficiente de edificación, densidad habitacional. Desde la normatividad podemos también definir, ¿no? La cantidad de usuarios que podría haber por la densidad habitacional. También la altura del edificio, ¿no? Tal vez nos dice 10 pisos, pero eso no significa que voy a colocar 10 pisos, ¿no? Entonces seguramente hay temas de rentabilidad, de aspectos cuantitativos y cualitativos, pero como es un ejercicio académico, no creo que entremos a tantos detalles, pero sí ir pensando y cuestionarnos siempre la realidad, ¿no? En nuestro sílabo dice de 2 a 4 pisos, pero creo que siempre les damos la libertad de que ustedes mismos puedan pensar en esa rentabilidad del suelo. Y si sale o supera los 4 pisos, no hay problema, ¿no? Pero si lo plantean de 4 pisos también, sabiendo que hay esta problemática de rentabilidad, pero como es un ejercicio académico, también podría sustentarse, ¿no? No hay ningún problema.
Así es que sí, hay cosas que hay que todavía seguir trabajando, ¿no? Como es este aspecto normativo. Bien, chicos, ¿alguna duda, consulta? Sí, arquitecta. En todo caso, para la entrega de este miércoles que viene del práctico número 2, ¿hasta dónde va a ser o qué es lo que tenemos que entregar? A ver, jóvenes, eso ya está definido en el documento que se les ha entregado. O sea, la fecha se va a cumplir tal como corresponde. El día 29 es la entrega del práctico 2. Y el día 6 es la entrega del examen parcial. Les estamos dando ya la información del examen parcial porque es individual y cada quien puede ir ya avanzando su examen. ¿Les quedó claro o tienen todavía dudas, chicos? Yo, arquitecta, creo que a lo que se refería mi compañera era o sea, si se va a entregar propuestas, porque en el documento que nos envió está la descripción del análisis que debíamos estar, o que ya lo tenemos, ¿no? Pero en la anterior clase se nos mencionó que para ahora teníamos que ir como que dando ideas de propuestas, o sea, y por eso supongo que su pregunta era dar con propuestas o como en el documento dice que se iba a presentar el análisis. Bueno, era una idea de propuesta, nada más. No es que tienen que diseñar algo. Ideas, fotografías que les pueda apoyar a las ideas que ustedes pueden tener de cómo mejorar la cara. Sí, eran imágenes referenciales, ¿no? O sea, digamos que la problemática era que no hay una interfaz, ¿no? De la fachada. Entonces, busca una imagen referencial y se sugirió, ¿no? Que eso coloquen como conclusiones y recomendaciones, pero respeten lo que diga el documento, ¿no? Sí, porque tranquilamente creo yo que ya podrían entregar su práctico número 2, pero estamos respetando lo que dicen las fechas que se les ha entregado. Bien, chicos, nuevamente les hago la pregunta. ¿Ustedes desean ya que les demos el tiempo para que empiecen a avanzar con el examen parcial o desean pasar crítica del práctico 2? Arquitecta, disculpe. ¿No sería bueno que nos den unos alcances teóricos un poco para ponernos más en el tema? O sea, de repente para aclarar unas dudas con estos alcances teóricos que tal vez nos pueda dar. Pero exactamente qué necesitas. Mm. Ah, Sí, tal vez con alcances teóricos te refieres al proceso de metodológico, ¿no? De cómo identificar, por ejemplo, una tipología de un usuario. Entonces, para esto sí hay que revisar bibliografía, ¿no? Nos apoyamos de los estudios que hacen, estudio de mercado que hacen estas inmobiliarias. Y claro, son análisis bastante fríos de números, porque siempre van a buscar una rentabilidad, ¿no? Si hacemos que querer más, si queremos ser más cuantitativos, tendríamos que ir a hacer encuestas, pero en base a este análisis que hemos hecho de la calle, algún grupo dijo que en esta zona había más ancianos y tal, pero ya cuando la propuesta ya es a nivel más amplio,
si bien es cierto el terreno está en esta zona, pero eso no significa que los que van a comprar, ¿no? Este departamento van a vivir ahí, ¿no? Sino pueden ser de diferentes partes de Arequipa y que desean vivir, pues, ¿no? En este lugar. Entonces ya el usuario se amplía, ¿no? No es, existen ya datos específicos, todos sabemos que hay un déficit habitacional, pero el lugar mismo nos dice, ¿no? Que es una zona céntrica, cómo debe ser o qué área debe tener nuestro departamento. Eh, por ejemplo, si fuese un, no sé, un conjunto habitacional de interés social, casi todos los conjuntos de interés social se hacen hacia las periferias de la ciudad, ¿no? En Yura, en Alto Caima, en Alto Miraflores, o Rumapalca, es decir, lugares un poco alejados de la ciudad. Y esa es una justificación, ¿no? De que el valor del uso de suelo, el suelo está muy caro, mientras más cerca del centro estemos, ¿no? Pero son valores bastante, como les dije, fríos, y eso es lo que se critica hoy en día. Pero ¿qué pasa si estos departamentos ya son para otro tipo de usuario desde el punto de vista económico, ¿no? Que ganan más, y los clasificamos incluso, ¿no? Por clase A, clase B, clase D, clase D, E, y esto nos define de alguna manera el área que debe tener el terreno y qué servicios debe tener, ¿no? Porque es distinto que tenga servicio, no sé, de lavandería, o que cada departamento tenga su lavandería, ¿no? O si bien es cierto, la normatividad nos dice que cada 3 departamentos debe haber un estacionamiento, tal vez por la clase socioeconómica yo le pongo, no sé, un estacionamiento por cada dormitorio. Entonces, en esta primera etapa hay que sí informarnos de estos estudios de mercado que se hacen y apoyarnos con el análisis que nosotros hemos hecho de la calle o del sector cuando hicimos el parque, ¿no? Eso como primera etapa. Marcos, lo que preguntaste, marcos teóricos, va a ser más fácil cuando veamos sus ideas, ¿no? Porque ahora mismo yo no sé qué pensamiento ustedes tienen o qué perspectiva de la arquitectura tienen. Seguramente en los anteriores talleres han seguido una línea, una metodología de sus docentes y han sido influenciados por eso, ¿no? Entonces, queremos ver esas primeras ideas para poder guiarlos un poco más. Arquitectos, en todo caso, ahorita tal vez podríamos pasar crítica a mi grupo solo de, bueno, de la última parte de las conclusiones y las propuestas que nos faltaba mejorar para saber si hemos estado haciéndolo bien. Adelante, chicos, voy a dejar de compartir. Listo. ¿Se puede visualizar la pantalla, arquitectos? Sí, adelante. Bueno, comenzando con las conclusiones generales. Y en cuestión de viviendas, hemos llegado a la conclusión de que la configuración de viviendas y el comportamiento que tiene con la calle guarda relación con espacios o visuales, especialmente hablando de la zona del Parque del Tren. Eh, Así como que la actividad de percepción de seguridad, los bloques que se aperturan y tienen fachadas permeables, se perciben con áreas más dinámicas y seguras. Eso hemos colocado principalmente como esta comparación que hay la zona del Parque del Tren y la zona de los Muros Ciegos, donde la zona del Parque del Tren, que es donde presentan estas fachadas, son las que son más
se siente un poco más el tema de seguridad, se siente un poco más dinámico y todo, ¿no? A comparación del lado donde se encuentran los monociervos, donde la percepción baja bastante y nota, ¿no? Incluso por las fachadas que son bastante cerradas, una dinámica muy, muy baja. En cuanto a lo que viene a ser la calle, lo hemos visto desde un punto de que nos puede ayudar como potencial de diseño, ya que muchas veces la calle forma, digamos, es una extensión de actividades y eventos, ya sea religiosos por parte de los vecinos, ¿no? Y ese tipo de eventos de alguna manera ayuda a la relación y convivencia de ellos y a generar lo que sería un control y un dominio sobre el espacio público, ¿no? Y ya que nos mencionaron que la zona es bastante insegura, entonces eso ayudaría a crear como que de alguna manera ojos en la calle o mayor dinamismo en calles, ¿no? Ya, en el tema de lo que es accesibilidad de espacios, si bien contamos con áreas verdes que nos ayudan a mitigar la sensación térmica, el acceso a los mismos se ve condicionado, ¿no? Ya sea por el uso que se les da o porque algunos están enrejados. Incluso el flujo vehicular alto, de cierta manera, sectoriza estas áreas, ¿no? Entonces, para poder llegar a estas áreas es un limitante y para poder hacer uso de los mismos igual. Entonces, de cierta manera, estaría condicionando el uso, ¿no? En relación al vehículo. Y estas áreas estarían quedando prácticamente sin uso. Ahora, pasando a lo que es movilidad urbana, las condiciones de transitabilidad en la calle Manzanitos no favorecen la permanencia del peatón por diversos factores, como lo que es la priorización del vehículo, la discontinuidad de veredas, la existencia de muros ciegos, ausencia de mobiliario urbano y el no bienestar ocasiona una tendencia que sean calles de paso, más no de permanencia, limitando de cierta manera la actividad de las mismas, ocasionando que las calles se deterioren y se desplace el peatón tomando jerarquía lo que es el vehículo. Para lo que vendría a ser percepción, la percepción de inseguridad de la calle incrementa cuando el flujo vehicular es abundante y rápido, junto con fachadas inactivas y deterioradas que se niegan a la calle. Hacen que el peatón rehuya transitar por esos lugares, ya que se siente en peligro. En las viviendas que generan vanos y retiros, la percepción de seguridad es buena, por ende las calles son más transitadas y favorables al peatón. Los muros ciegos se ubican en esta calle al encontrarse en los recodos, se predisponen a ser basureros, ya que están abandonados, urinarios y zonas inseguras para el peatón en general. Ya hemos elaborado más o menos unas propuestas en base a estas conclusiones que hemos tenido respecto a nuestro análisis del lugar, ¿no? Hemos concluido en que la vivienda, en cuanto a la vivienda, buscamos revitalizar el área analizada, ¿no? A través de un conjunto habitacional que nos ayude a crear dinamismo y reactivación de las casonas como uso residencial, ya que hay ciertas áreas en las que están en abandono o incluso como están en deterioro, dan esa percepción de inseguridad o que no hay mucha gente transitando por ahí, ¿no? Entonces, en base a esto, buscamos tal vez al crear un conjunto habitacional de que más personas vengan a residir en esta zona y ayuden, ¿no?, a la activación de la misma, que haya mayor dinamismo, mayor seguridad y todo ello, que se apropien de estos espacios. En cuanto a lo que es accesibilidad, pensamos en brindar condiciones de acceso hacia puntos de interés, tratando de alguna manera limitar el tránsito vehicular, es decir, reducir, ¿no?, a un carril. Y creando, digamos, espacios públicos en común, tratar de
te puedes ir a reactivar el Parque El Tren, ya que no es muy usado. Y no es muy usado justamente porque la calle Manzanitos, que está a su costado, generaría como un borde, ¿no? Porque está separando digamos, la zona de arriba y la zona de abajo, y el tránsito vehicular acelerado aún más genera esa separación, ¿no? Entonces, de alguna manera el Parque del Tren sería como que un punto a incidir, ¿no? Y ya con respecto a lo que es movilidad, hemos visto conveniente brindar condiciones espaciales para el tránsito peatonal mediante mobiliario urbano, arborización y reducir, bueno, la vía vehicular a un carril, priorizando la ruta CIT y dándole más espacio para la transitabilidad del peatón. Para terminar, después de haber escuchado todo el tema de movilidad accesible de vivienda, en temas de espacios públicos, es generar un espacio flexible, sabiendo de que aquí, bueno, en nuestro taller va a haber un tema de residencia, hemos estado pensando un poquito también en ello, de que este parque, gran parque que conforma incluso por el área, se nota que es una gran zona, sea como una extensión de la residencia, muy aparte de las residencias actuales, sino que también sea como de nuestra propuesta en esta extensión, ya que es una zona bastante importante. Am, ¿Para qué? Para que principalmente, como dijeron, si va a ser bastante más seguro, el parque poco a poco se va a abrir. Si bien no se van a poder retirar las rejas, perdón, completamente, si se genera como que una extensión de la misma residencia o del proyecto que tenemos como taller, se podría mejorar esa percepción y poco a poco se podría aprovechar estos espacios públicos que se encuentran actualmente sin uso, ¿no? O completamente desaprovechados. Bien, arquitecta, estas serían nuestras propuestas sintetizadas en base al análisis que realizamos. Bien, sus propuestas están más acertadas. Veo de que han tratado de crear accesos peatonales para que las personas puedan, ¿no?, sentir que la calle, apropiarse de la calle, ¿no? El peatón pueda apropiarse de la calle, algo que no está pasando actualmente en Manzanitos. ¿Ya? Y también veo de que me parece que ustedes están creando, o me dan a entender, ¿no?, como que los parques deben de tener un acceso libre y eliminar las rejas. Eso es lo que he entendido, corríjame por favor. El Ah, punto... Háblalo, habla. ya, no el punto de eliminar las rejas, porque con las encuestas, bueno, las entrevistas y todo, de alguna manera se proporciona seguridad, pero si es que trataríamos de integrar el parque al diseño mismo, o sea, como que fuera extensión de viviendas o unirlos mediante el diseño, de alguna manera podría ayudar a tener control, ¿no? Pero al encerrarlo también lo que estás diciendo es como que no pase. Porque eso es lo que realmente pasa en los parques, en los pequeños jardincitos que hay en Arequipa. Por donde yo vivo es así. Veo una reja y yo misma ya no ingreso a ese lugar. Porque yo siento como que ya hay un elemento que me dice no entres. Entonces no disfruto de ese espacio. Entonces, que Sí, arquitecta. Más que todo sería como una especie de proceso, ¿no? No les podemos imponer algo así de golpe, en un cambio tan abrupto. Tendría que ser un proceso en el que las mismas personas que residen en esta área se aperturen hacia estos espacios
y de cierta manera, como usted mencionó, ¿no? Que se apropien del mismo. Entonces, al haber un mayor control visual y por parte de las mismas personas, quitarían obviamente las rejas, ¿no? Porque he visto zonas en otros lugares en el que son parques abiertos y las mismas personas están controlándolo siempre. Los ancianitos, niños, personas adultas que están con sus hijitos a veces jugando. O sea, son espacios abiertos, pero que siempre está con un control sobre las mismas personas que habitan ahí. Entonces, tal vez a eso se quiere llegar, ¿no? De que sea un proceso para que se puedan apropiar del espacio y a ellos mismos decidan quitar estas rejas. Bien. Arquitecto Marcos. Sí, la primera lámina o la segunda. ¿Cuál era? Creo que la primera hablan de percepción. A ver, la pueden poner. En cualquier trabajo siempre hay cosas que mejorar, ¿no? O sea, siguen pasando críticas, siempre va a haber cosas por mejorar y esto nunca va a terminar porque todo se puede mejorar. A ver, justamente lo que decía, ¿no? Casi todo el enfoque es bastante visual cuando colocan percepción. Bueno, no entendí estos puntos de interés, ¿no? Vivienda, calle, percepción, movilidad, accesibilidad de espacios. Hay bastantes categorías. Hubiera sido interesante que siga la misma línea del análisis, ¿no? Morfología urbana, patrones de movimiento y patrones de uso. A ver, percepción, dicen inseguridad de la calle, flujo vehicular abundante, fachadas inactivas, viviendas que generan vanos y retiros de seguridad es buena, muros ciegos que se ubican en esta calle al encontrarse en... O sea, casi toda su percepción de conclusiones respecto a esa interfaz, ¿no? Si está abierto, está cerrada la fachada, pero no hay más, es la única conclusión de percepción que he tenido, ¿no? De interfaz, pero en los demás aspectos no ha habido casi nada. Algo que me gustó mucho es cuando hablan de la calle, colocan ahí convivencia, permanencia, por actividades religiosas, pero si analizamos un poquito más esto que han escrito, y claro, las personas van a apropiarse de la calle, eh, va a haber un rito, ¿no? Tal vez ahí está el padrecito, el cura, empieza a hacer la misa, hay un sonido, tal vez reparten, no sé, bocaditos, hay una interacción social, como ustedes lo han indicado, de permanencia. Es decir, estamos viviendo realmente esa experiencia, ¿no? El espacio. Y es así como vivimos las ciudades, ¿no? Con nuestros pies empezamos a caminar. Es la mejor manera de poder vivir la ciudad, caminando, ¿no? De ahí tenemos a la bicicleta, luego a los vehículos, pero defendemos más esta caminabilidad porque es una experiencia táctil, ¿no? Cuando nuestra vista ve hasta qué lugar podamos caminar, tenemos una orientación de qué tamaño es ese edificio. Instintivamente comparamos esa escala del edificio a nuestro cuerpo, o si vemos la pesadez de una puerta. Es así como vivimos esta experiencia sensorial en las calles, en los espacios públicos. El primer punto también es una conclusión muy similar a la percepción, que es visual, ¿no? La calle guarda relación con las fachadas. Esto de la accesibilidad a los espacios se ha enfocado en las áreas verdes y efectivamente, ¿no? Cuando caminamos por estos espacios, el aire es más frío, o sea, esa sensación respecto al tacto del viento con nuestra piel, los aspectos visuales, ¿no? De ver la naturaleza siempre nos hacen sentir bien. Entonces, hablan también de la acústica, ¿no? De los vehículos. Eso me parece muy bien. Y luego ya cuando pasan a la propuesta, a la siguiente, casi siempre cuando hacemos la propuesta colocamos estas imágenes, ¿no? Como si todas las calles tendrían que ser así, por el análisis que he hecho, ¿no? De quitar una vía, o sea, quitarle al vehículo y poner elementos de vegetación, ampliar las veredas, o
sea, ¿será que todas las calles tienen que ser así? Creo que esto es algo más complejo, ¿no? Muy complejo, considerando que esta calle une sectores. O sea, ¿a quién le vamos a dar ahora ese problema? En verdad, esta solución no queda ahí, ¿no? Porque si hacemos esto, tal vez se va a congestionar más la vía o lo vamos a llevar este mismo problema a otra calle. Esto ya escapa de nuestra disciplina, ¿no? Esto ya son políticas públicas de educar a la misma población de que tiene que usar menos vehículo y, no sé, caminar más la ciudad, usar más bicicleta. Es decir, es algo muy complejo, ¿no? Tanto de políticas públicas como de educación, salud pública en general, y que a través del diseño creo yo que escaparía de nuestras disciplinas, pero como idea, como intenciones de tener ese pensamiento, ¿no? De usar cada vez menos el vehículo y más el peatón, creo yo que esa intención es buena, pero si esto se traduce en una propuesta, sería muy, pero muy complejo. Después, esas imágenes que colocan de la vivienda, del conjunto, como que ya nos da una intención de rescatar valores tradicionales, ¿no? Al menos lo veo así por el lenguaje que tienen esos edificios que han puesto, reactivación de casonas. Y algo muy importante también que han puesto, que el espacio público debe ser una extensión de las actividades de la vivienda. Eh, Esto ha sido un tema de interés ahora mismo, ¿no? En las viviendas de interés social, donde sus espacios son tan pequeños, casi no tienen sala, entonces la calle se transforma en su sala, ¿no? Ahí hacen parrilladas, ahí comparten. Entonces ya la calle incluso se cierra fines de semana. Entonces, como les dije, son políticas públicas, son no necesariamente desde nuestra disciplina, pero es importante que tengamos esas intenciones. Bien, más que críticas, creo que han sido comentarios generales. Si hubiese preguntas, comentarios. Creo que no, arquitecto. Creo que ya nos queda un poquito más claro. Ok, muchachos, a ver, ¿algún otro grupo que también quiera pasar Así es. crítica o ya prefieren mejor cada uno empezar a ir avanzando lo que es el examen parcial? Si esto que acabamos de hablar, por ejemplo, definitivamente nos va a servir, a ustedes les va a servir para conceptualizar su conjunto habitacional, ¿no? Porque van a ser espacios públicos también. Esa área libre se va a transformar en un espacio tal vez propio del conjunto o parte del conjunto le van a dar también a la ciudad por la norma. Y, y a ver, queremos ver todo este análisis que han hecho mucha crítica a la interfaz de la fachada con la calle, con el espacio público. Con su diseño, cómo va a controlar ese tema de la privacidad, de la inseguridad, el tema de las rejas. Es muy importante cómo colocan sus accesos, la vegetación también, cómo la van a colocar. Es decir, todo esto que hemos visto tiene que alimentar o verse traducido en sus diseños también. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, algo más que necesiten saber o criticar?
Bien, muchachos, entonces mejor les pedimos que se pongan a trabajar en el examen parcial. Recuerden que es individual. Ya, muchachos, ahora depende de cada uno. Les deseamos mucha suerte. Cuídense mucho. Por mi parte, yo me despido. Arquitecto Marcos. Sí, si bien es cierto es individual, pero siempre es importante, ¿no? Que ya internamente ustedes discutan sus ideas, porque es así también como aprendemos bastante, ¿no? Compartiendo cosas con otras personas. Bien, muchachos. Bien, Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego, arquitecto Marcos. hasta luego. Nos vemos. Cualquier duda también por WhatsApp. Hasta luego, arquitecto.